Muy bones, la setmana pasada arrancábamos esta falla Eurovisión repasando los asturianos y asturianes que tuvieron este festival. Ahora entamamos un viaje por los más de 60 años de Eurovisión, desde los años 50. Año 1955. Nun continente en posguerra, na xunión de Radiodifusión Europea y basándose en el italiano Festival de San Remo, que tenía ya 5 años de andadura, escurrieron un concurso que pudiera devolver la hermandad entre distintos países y culturas al través de la música. Ñazasina, en 1956, la primera edición del Gran Premio Europeo del Cantar, güey conocido como Festival del Cantar de Eurovisión. Y pues un festival donde participaban radiotelevisiones públicas o privadas acutaes a una por estado, siempre es que sean miembros acomuñados de la Xunión de Radiodifusión Europea, extendiéndose esto a cuya de las fronteras geográficas de Europa. Estos 4 años de la década de los 50, de 1956 a 1959, fueron importantes para fitar los cimientos de lo que pasaría a ser el Yonshebu concurso que conocemos hoy. Vamos a hacer un top 10 de actuaciones y momentos de esta década. En esa primera edición, entamada en 1956 en Lugano, en Suiza, participaron nada más 7 países: Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Alemania Occidental, Italia y Países Bajos. Fue mayoritariamente radiofónico, una ibones pocos llares contaban de aquella con una televisión, aunque existe el audio íntegro del festival, nada más se publicó el vídeo de la actuación ganadora después de recibir el premio. Viendo que podía ser un programa bien curtiu, optóse porque cada país participara con 2 cantares, bien del mismo artista o de 2 intérpretes distintos. Las votaciones fueron secretas, votaban 2 xuraos por cada país, pudiendo dar puntos al su propio cantante. Nunca se asolellaron los resultados, y es por ello que nada más conocemos el primer premio, que de casualidad, o por querer ser neutrales, fue a parar al país organizador, Suiza. La cantante Lys Assia, col cantar en francés Refrain, convirtióse así en la primer ganadora de la historia de Eurovisión. Nos años 50, Eurovisión faise con gales clásicas nos mejores teatros de cada país y una presentadora que introduzca a cantar y retransmite las votaciones. Sin dejar de contar con la tradicional orquesta que no solo interpretaba los cantares, sino que también amenizaba la apertura y el intermedio de la gala en antes de las votaciones. El escenario ya era sobrio, con decorados basados generalmente en teles y caxigalines decoratives. En 1959 empieza a novarse y a introducense 3 pequeños escenarios giratorios en los que los intérpretes canten con fondos de los sus respectivos países. No que cinca las votaciones, na segunda edición del festival, la cosa camudó da fecho. Non solo pasó a emitirse per televisión, sino que apostaron por introducir el anuncio de los votos para hacer medrar la emoción. Y vieron que fue todo un acierto. Les normas ya fueron más estrictes. Cada país tenía un xurao de 10 miembros en que cada un vota el su cantar favorito, en sin poder votar al del su propio país. Contactábase con ellos vía telefónica y quizá lo más llamativo a día de hoy y ver la falta de tecnología en los marcadores de la domina, cómo utilizaban un largo puntero de madera o los erros que tenían a la de sumar votos. Well, we made a mistake. Sweden must have 5 points instead of 4. Was it right? It was 4? Oh, thank you. Y la ropa del festival, como ya eran los años 50. El público asistente iba vestido de etiqueta, y era que también se refleja en los cantantes. Vestidos de noche y smokings clásicos abonden entre los distintos intérpretes. Sí, casi poco tardaría en los distintos países en darse cuenta de que Eurovisión es un gran escaparate para darse a conocer en todos los aspectos culturales, no solo el musical, sino también, por caso, la moda. Va a ser más llamativo en décadas posteriores, pero ya en 1958, la primer participante de Suecia, Alice Babs, lucía un traje típico para presentar el su cantar Lilla Stagna. Col paso los años siguen sumándose países. En esta década debuten 5 países más:
Mónaco, Suecia, Austria, Reino Unido y Dinamarca, llegando a Gales de 11 participantes. Fue precisamente el debut de Dinamarca en 1957 el que sacó al escenario a la primer parella de cantantes. Y ya que d'aquella nada más se dejaba llevar a solistes o dúos. Los daneses cantaban un tema de despedida y terminaron la actuación con un beso, el que sigue siendo anguaño, el más largo de la historia de Eurovisión. Aunque güey duren horas y horas, nos años 50 les gales duraban poco más de una hora y no había tiempo establecido para cada actuación. De hecho, en 1957 tenemos los récords del cantar más largo, la italiana con 5 minutos y 9 segundos y la más curtia, la británica, con 1 minuto 52 segundos. Estas disparidades provocaron ciertas queixes y además no yeren curioses televisivamente, por lo que años después s'afadría por norma el tiempo de cantar para cada país a 3 minutos, tal como sigue establecido a día de hoy. Nos años 50 cada país a cantar una de les sos llingües oficiales, regla que se caltendría muchas décadas. Magar esto, aunque Televisión Española no participa, choca que en 1957 y el primer año en que sentimos el castellano nun cantar. El cantar alemán Telefon, Telefon incluye frases en delles llingües y además presenta per primer vegada a trecho lo que podemos llamar la so puesta en escena. Grazie, sí. Hallo, nada por mí, mein Herz ist schon vergeben. Falando de puestas en escena, llamaron también la atención los representantes del Reino Unido en 1959, incluyendo un pequeño muñeco de un paxero en actuación. Entre las figuras conocidas de esta década estaban les Schmielges Kessler, alemanes que gozaron también de gran popularidad en Italia. Modelos y cantantes destacaron en el festival por un número coreografiado que podemos considerar como bien movido para una dominana que predominaban fundamentalmente les balaes. Imagináis, si esto ya movió, cómo estaba la cosa. Pero si tenemos que asignar dos nombres a esta década, podrían ser Lisasia por Suiza y Corry Brockren por los Países Bajos. Dambes cantantes representaron a los dos países en 3 años de los 4 que estamos comentando. Dambes compitieron entre sí en 1956, 1957 y 1958 y Dambes ganaron en una ocasión. Lisasia representó a Suiza con 4 cantares, 2 en francés, uno en alemán y otro en italiano y alemán. Eso sí, que es ser políglota. Magar que Suiza ganó el primer año, non quiso entamar la segunda edición y fue Alemania Occidental la que lo fichó en Frankfurt. Pero a partir de 1958 establece que el país ganador tiene el derecho a entamarlo al año siguiente. Los años 50 diéramos 4 cantares ganadores, Suiza en 1956, Francia en 1958 y Países Bajos en el 57 y en el 59, convirtiéndose en el primer país en atropar más de una victoria. Una vegada terminado el festival, los distintos cantares participantes pueden tener más o menos éxito entre los países vecinos, pero no hubo que esperar mucho tiempo para que surgiera el primer gran éxito internacional, y ni siquiera con un cantar ganador. El que se convirtió en superventes a nivel mundial fue Domenico Modugno, que quedó tercero en 1958, representando a Italia con el mítico Nel punto di pinto di blu, o más conocido como Volare, que güey sigue sonando en muchas fiestas. La semana que viene fallamos la Eurovisión de los años 60. ¡Preparaos! Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu.